Bienvenidos a Camino a la Verdad. Esta es la 7ª semana del Omer y nuestra fiesta de Shavuot, las semanas para el Eterno. Y como dice Levítico 23, del 15 al 16, y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Estas son las cuentas que a partir de la caída del sol, después del primer Shabbat, después de Pesach, comienza nuestra cuenta del Omer y camino a Shavuot, a las semanas Pentecostés. Esta es nuestra preparación hasta ese día. Y este es mi Omer. Y finalmente, para celebrar la fiesta de las semanas. Capítulo 22, segunda de Samuel 22. Y habló David a Yahweh las palabras de este cántico, el día que Yahweh le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Yahweh es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Elohim de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me librarás de violencia. Invocaré a Yahweh, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos cuando me cercaron ondas de muerte y arroyos de iniquidad me asombraron. Me rodearon los dolores del infierno y me tomaron descuidado lazos de muerte. Tuve angustia, invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim, y él oyó mi voz desde su templo. Llegó mi clamor a sus oídos, la tierra se removió y tembló, los fundamentos de los cielos y fueron movidos y se estremecieron porque él se airó. Subió humo de sus narices y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones, y abajó los cielos y descendió. Una oscuridad debajo de sus pies, subió sobre el querubín y voló. Aparecióse sobre las alas del viento, puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones, aguas negras, espesas nubes. Del resplandor de su presencia se encendieron ascuas ardientes. Yahweh tronó desde los cielos, y el Altísimo dio su voz, arrojó saetas y desbaratólos, relampagueó y consumiólos. Entonces aparecieron los manantiales de la mar, y los fundamentos del mundo fueron descubiertos, y la reprensión de Yahweh, al resoplido del aliento de su nariz, extendió su mano de lo alto y arrebatóme. Y sacóme de copiosas aguas, libróme de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Asaltáronme en el día de mi calamidad, mas Yahweh fue mi sostén. Sacóme a anchura, libróme porque puso su voluntad en mí. Remuneróme Yahweh conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos me dio la paga, porque yo guardé los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Elohim, porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas y atento a sus fueros, no me retiraré de ellos, y fui íntegro para con él y guardéme de mi iniquidad. Remuneróme por tanto Yahweh conforme a mi justicia y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Con el bueno eres benigno y con el íntegro te muestras íntegro. Limpio eres con el limpio, mas con el perverso eres rígido. Y tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos para abatirlos.
porque tú eres mi lámpara, oh Yahweh. Yahweh, da luz a mis tinieblas, porque en ti romperé ejércitos y con mi Elohim saltaré las murallas. Elohim, perfecto su camino, la palabra del Eterno, de Yahweh purificada, escudo es de todas los que en él esperan. Porque, ¿qué Elohim hay sino Yahweh? ¿Y quién es fuerte sino nuestro Elohim? Elohim es el que con virtud me corrobora y el que despeja mi camino, el que hace mis pies como de ciervas y el que me asienta en mis alturas, el que enseña mis manos para la pelea y da que con mis brazos quiebre el arco de acero. Tú me diste asimismo el escudo de tu salud y tu benignidad me ha acrecentado. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí para que no titubeasen mis rodillas. Perseguiré a mis enemigos y quebrantárelos, y no me volveré hasta que los acabe. Los consumiré y los heriré, y no se levantarán, y caerán debajo de mis pies. Ceñísteme de fortaleza para la batalla, y postraste debajo de mí los que contra mí se levantaron. Tú me diste la cerviz de mis enemigos, de mis aborrecedores, y que yo los destruyese. Miraron y no hubo quien los librase. A Yahweh, mas no les respondió. Yo los desmenuzaré como polvo de la tierra, hollárelos como a lodo de las plazas, y los disiparé. Tú me libraste de contiendas de pueblos, tú me guardaste para que fuese cabeza de gentes. Pueblos que no conocía me sirvieron. Es Yeshua del que habla. Los extraños titubeaban a mí, en oyendo me obedecían. Los extraños desfallecían y temblaban en sus escondrijos. Viva el Eterno, sea bendita mi roca, sea ensalzado el Elohim, la roca de mi salvamento, el Elohim que me ha vengado y sujeta a los pueblos debajo de mí, y que me saca de entre mis enemigos. Tú me sacaste en alto de entre los que se levantaron contra mí. Librásteme del varón de iniquidades. Por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Elohim, oh Yahweh, y cantaré a tu nombre, el que engrandece las saludes de su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido de Elohim de Jacob y suave en cánticos de Israel. El espíritu de Yahweh ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. El Elohim de Israel ha dicho, hablóme el fuerte de Israel, el señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana, cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota. Por medio del resplandor, después de la lluvia, no así mi casa para con Elohim. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado bien, que toda esta mi salud, mi salvación y todo mi deseo no lo haga Él florecer todavía. Mas los de Belial serán todos ellos como espinas arrancadas, las cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocar en ellas, ármase de hierro y de asta, de lanza, y son quemadas en su lugar. Jeremías 16 a partir del versículo 14 dice, Empero he aquí, vienen días, dice Yahweh, que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del Aquilón,
y de todas las tierras de donde los había arrojado. El Aquilón es el norte. Y volvérelos a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh. Los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán de todo monte, de todo collado, de las cavernas, de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me han ocultado, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Mas primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cuerpos muertos de sus abominaciones, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Yahweh, fortaleza mía, fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Ha de hacer el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré de esta vez, enseñarles en mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Mateo 13. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles, de manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el día del fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Desolación de Israel. De fuera cuchillo, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviera en el campo morirá a cuchillo, y el que estuviera en la ciudad consumirá lo hambre y pestilencia. Y los que escaparen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos cada uno por su iniquidad. Todas manos serán descoyuntadas y declinarán como aguas todas las rodillas. Ceñirse han también de saco y cubrir a los temblor, y en todo rostro habrá confusión, y en todas sus cabezas peladura. Arrojarán su plata por las calles y su oro será desechado. Su plata ni su oro no podrá librarlos en el día del furor de Yahweh. No saciarán su alma, ni henchirán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto la gloria de su ornamento pusieron en soberbia, e hicieron en ella imágenes de su abominación, de sus estatuas, por eso se las torné a ellos en alejamiento. Y en mano de extraños la entregué para ser saqueada, en despojo a los impíos de la tierra, y la contaminarán, y apartaré de ellos mi rostro, y violarán mi lugar secreto, pues entrarán en él destruidores, y le profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de juicios de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más malos de las naciones, los cuales poseerán sus casas. Haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, rumor será sobre rumor. Buscarán respuesta del profeta, mas la ley perecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. El rey se enlutará, el príncipe se vestirá de asolamiento, y las manos del pueblo de la tierra serán conturbadas. Según un camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Yahweh. Porque Él es juez y justo, en justicia y en verdad. En el Salmo 2 nos dice y nos habla también del Mashiach. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad?
Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor y turbáralos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro. Como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended. Admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enfade, no se enoje, y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Porque dice Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Elohim. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, tomáis la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? ¿No pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre? Hay quien nos acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros, se refiere a los judíos, creyeseis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió a él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 7 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y dijo esto porque el Espíritu aún había de recibir el Espíritu los que creyesen en él, pues aún no había sido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta, este es el Mesías. Otros decían: este es el Cristo, el Mesías. Algunos empero decían: ¿de Galilea ha de venir el Mesías? Y uno dijo: ¿no dice la Escritura que de la simiente de David, de la aldea de Betlehem, de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? En el capítulo 13 de Hechos reza, a partir del versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, un falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, Elimas, el encantador, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo:
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado en la doctrina del Señor. La fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Se manda a tenerla. Es don del Mesías, es don de Dios, es la obra de Elohim. La fe es preciosa, santísima, fecunda. La acompaña el arrepentimiento, la sigue la conversión. Cristo, el autor y consumador de la fe, es el don del Espíritu Santo. Las Escrituras fueron escritas para producir fe. La predicación debe producir fe. Por medio de ellas por medio de la fe, es la remisión de los pecados, la justificación, la salvación, la santificación, la luz espiritual, la vida eterna, el descanso en el cielo. Por fe es la edificación, la preservación, la adopción, el acceso a Elohim. Por fe es la herencia de las promesas, por fe el don del Espíritu Santo. Es imposible agradar a Dios sin fe. La justificación es por fe, de gracia. Es esencial para recibir con provecho el Evangelio. Es necesaria para el trabajo cristiano, para llevar el Evangelio. El Evangelio es eficaz por medio de la fe. Es incompatible con la justificación de nosotros mismos. Es incompatible la fe con la jactancia. Obra por el amor. Y produce esperanza, gozo, paz, confianza, valor en la predicación. Cristo es precioso para los que tienen fe. Mora en el corazón de los que tienen fe y es necesario para la oración, la fe. Los que no son de Cristo no tienen fe y es una prueba de la regeneración. Por ella los santos viven, permanecen en pie y andan, alcanzan buen testimonio y vencen al mundo. Resisten al diablo, vencen al diablo y son sostenidos, son fuertes en la fe. Permanecer firmes en la fe, retenerla con una buena conciencia, orar por el aumento de la fe, tener plena certidumbre de fe verdadera. Se da a conocer por sus frutos. Sin frutos es muerta, sin acciones en este mundo que nos lleven al cumplimiento de la fe. Examinaos a vosotros mismos para determinar si sois de la fe. Todas las dificultades son vencidas por fe. Es nuestro escudo, nuestra coraza, nuestra fortaleza. En todos los ejemplos de fe, Caleb, Job, Sadrach, Abednego, la mujer pecadora, Natanael, los samaritanos, Marta, los discípulos, Tomás, Juan, Esteban, los sacerdotes, los apóstoles, el etíope, el carcelero de Filipo, los romanos, los colosenses, tesalonicenses, Pablo, Abel, Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, todos fueron guardados por la fe y en ellos la fe obró milagros. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, y sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Elohim, el cual da a todos abundantemente
y no quita, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, porque él se pasará como la flor de la hierba, porque salido el sol con ardor la hierba se secó, su flor se cayó y pereció su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bienaventurados el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de la vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado siendo cumplido engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Shalom.